Buenos días, mis hermanos. Para iniciar esta mañana quisiera mencionar el contexto sociocultural y religioso en el que vivían los creyentes de las iglesias en Galacia. Las religiones misteriosas y el judaísmo estaban engañando y extraviando a los creyentes del mensaje central del Evangelio, de la gracia y del propósito eterno de Dios para ella. Las cartas enviadas por Pablo a las iglesias no solo eran tratados teológicos, sino eran expresiones de su preocupación en amor por el bienestar espiritual de los creyentes. Y a través de estas cartas los apóstoles daban buenos consejos para enfrentar algunos desafíos en sus diferentes lugares. Al leer estas cartas debemos recordar que era el Espíritu Santo quien inspiró a Pablo, así que se esperaría que los hermanos encontraran en ellas una perspectiva correcta desde el pensamiento de Dios. Por lo que estaban viviendo los creyentes en las iglesias de Galacia, Éfeso y Corinto, tal vez deberíamos hacernos una pregunta y a través de ella intentar captar el cuadro completo. ¿Es claro para usted cuál fue el propósito de Dios al establecer la iglesia? ¿Realmente usted entiende por qué Dios lo colocó en la iglesia? ¿O qué tal? Cuando Dios mira la iglesia bíblica y misionera victoriosa, mira una familia, su familia, que está cumpliendo con el propósito para la cual fue diseñada. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Yo tengo que reconocer que esto no ha sido claro en mi mente a pesar de los muchos años de servicio al Señor. Y así como los primeros creyentes en la iglesia neotestamentaria, nosotros también necesitamos entender con claridad este propósito. Saben, al no tener claridad en esto, podríamos encontrar muchas razones como iglesia para servir o para hacer cosas, como por ejemplo tener un ministerio con jóvenes, tener un buen programa de estudios bíblicos, pasar buen tiempo con los hermanos en la iglesia, evangelizar y otras tantas cosas que hacemos que para nosotros parece lo más importante. Pero todos realmente necesitamos entender el propósito principal y considerar el cuadro completo. En sus Biblias, delante del libro de Gálatas se encontrará la carta escrita por Pablo a los hermanos de Éfeso. Consideremos algunas verdades con respecto al propósito. El cuadro completo. Capítulo 1, versículo 4, si quieren buscarlo en sus Biblias, dice, para que fuésemos santos. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Versículo 5, para ser adoptados hijos suyos, entrando en una relación, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, aceptos en el amado. Versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Capítulo 2, 7 dice, para mostrar en los siglos venideros, es decir, hoy, las abundantes riquezas de su gracia. Versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Capítulo 3, versículo 10, para que la multicolorida sabiduría de Dios sea ahora, es decir, hoy, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. 11. Conforme el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, para alabanza de su gloria. Esta y no hay otro propósito por el cual Dios estableció su iglesia y nos colocó en ella. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. El objetivo principal y central de cada creyente y de todos como cuerpo es honrar y glorificar a Dios. Así que nuestro propósito como iglesia victoriosa es vivir en santidad. Y cada cosa que hagamos en la iglesia
como fuera de ella debe ser que nuestras vidas vivan para la alabanza de su gloria. Conforme nuestro nombre, Iglesia Bíblica Victoriosa, en libertad y en victoria. Esta verdad es parte de nuestra identidad. Permítame leerle unas palabras de John MacArthur, escritor. Dice: la santidad es el único fundamento sobre el cual puede cimentarse el evangelio efectivo en la vida y el ministerio de la iglesia. La prioridad suprema de la iglesia debe ser la santidad y pureza en la vida interior. Dios puede obrar a través de un creyente santo y de una iglesia santa, pero no puede hacer mucho por medio de los que no lo son. Es cuestión de perspectiva. Padres, madres, hijos, hermanos. Si nos preguntáramos para qué vivimos, seguro que no hay una sola respuesta. Tal vez, ¿qué tal la respuesta? Tener una buena familia, no es malo, claro. ¿Qué tal contar con un trabajo o tener una buena profesión? Sí, son respuestas, pero son nuestras respuestas. Ahora, al considerar la perspectiva del cuadro completo, la charla de hoy podríamos darle por título Llamándonos a cuentas para la gloria de Dios. Este mensaje está dirigido a los espirituales de la iglesia, es decir, a los que andan en el espíritu, y describe de manera sencilla la responsabilidad de velar por el bien espiritual y moral de la iglesia. Vale decir que aunque los líderes están incluidos en esta categoría, esta es una responsabilidad de todos los que andan en el espíritu. Dice, restaurar al hermano caído. ¿Para qué? Para que como iglesia vivamos para la alabanza de su gloria. Este es el cuadro. Y esta es una responsabilidad para quienes andan en el espíritu. Según nuestro bosquejo, podría ser capítulo 6, 1, levantar al hermano caído, capítulo 6, 2 al 5, sostenerle en su proceso, y capítulo 6, versículo 6, ayudarle a ser partícipe de toda buena cosa, conforme el eterno propósito de Dios. Ahora, si queremos asumir estas responsabilidades de restaurar a un hermano, debemos tener en cuenta lo que el apóstol ha venido enseñando. Estas son pautas que debemos tener en cuenta. En el capítulo 5, versículo 13 al 15, dice que el hermano, es decir, quien ha caído, debe saber que ha sido llamado a vivir en libertad, en victoria. Eso es en el capítulo 5:13. En el versículo 16 al 18, que para él, el hermano caído y todo creyente, andar en el Espíritu no es una opción, es un mandato, ¿sí? Así que si vive por el Espíritu, necesita ceder a él el control de su vida. En versículo 19 al 24 del capítulo 5, que este hermano sepa que él todavía puede y es capaz de andar en la carne, pero que Cristo ha clavado en la cruz todas sus pasiones y deseos de su naturaleza. Así que solo viviendo de acuerdo a lo que Dios ya ha establecido, ha hecho por este hermano y por todos nosotros como hijos de Dios, es que podremos vivir conforme al propósito eterno de Dios, es decir, para alabanza de su gloria. Realmente, hermanos, hemos sido diseñados para tener nuestra mayor satisfacción en Dios, disfrutar y gozarnos en Él, por lo que Él es, supremo, soberano, majestuoso, grande, pero a la vez nuestro buen Padre. A manera de introducción, he querido colocar dos versiones en la pantalla para que ustedes puedan tener un mejor entendimiento. Es un ejercicio de contraste. Consideremos
los versículos 24 en adelante. Dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En la amonestación de Pablo, en el versículo 26 de no hacernos vanagloriosos, también es traducido por no seamos orgullosos. Notemos que el enfoque está en la persona misma, en algo que le irrita, en algo que le molesta, en algo que él piensa que es importante. ¿Sí? ¿Saben por qué hay tantos problemas no confrontados en la iglesia? Sí, por el orgullo, el orgullo. Todos somos propensos por naturaleza a ser orgullosos, ya que por naturaleza queremos andar de manera independiente de Dios o fuera de Dios. Y eso se manifiesta de muchas maneras en nuestras vidas. Ahora, quienes quieren participar en la tarea de restaurar a otros deben evaluar esto y observar sus propias vidas. Dice, y no se provoquen, ni se irriten, y menos no tengan envidia. Cosas que cosas completamente en contra de andar y ser controlados por el Espíritu de Dios. Estas actitudes pecaminosas demuestran que no se han tratado muchas cosas y que los creyentes de manera evidente ponen los intereses o sus propios intereses por encima de Dios. Quienes así actúan estorban la comunión del cuerpo y van en contra del saludable obrar del Espíritu para bendición y crecimiento de la iglesia. El interés de Dios por cada uno de nosotros es que vivamos en santidad y espera que nosotros o cada uno de nosotros velemos por sus intereses en la vida de otros hermanos. ¿Recuerdan las palabras? Dios puede obrar a través de un creyente santo y una iglesia santa, pero no puede hacerlo por medio de los que no lo son. Ahora, podríamos verlo de esta manera. Dios nos ha dado el privilegio de velar por su buen nombre, dentro y fuera de la iglesia. Y al restaurar al hermano y al llamarnos a cuenta, esto es lo que debemos hacer. Aunque el liderazgo tiene la responsabilidad de predicar en contra del pecado, también tiene que confrontar el pecado. El llamarnos a cuentas es una forma de mantenernos lejos de hacernos vanagloriosos, de irritarnos y de hacernos envidiosos unos a otros. El sentido positivo de la santidad es crecer en el conocimiento y la sumisión al Espíritu Santo, como ya lo han venido estudiando semanas atrás. En este texto en particular se atiende el sentido negativo que implica corregir lo que es impuro en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. La admonición de Pablo de que no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros es un buen inicio para considerar nuestra primera responsabilidad. Dice, levantar al hermano que ha caído en pecado. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.